Hola, en este video te enseñamos a decorar estos cupcakes navideños. Para hacer el arbolito tomamos un poco de pasta de goma verde y la estiramos con un rodillo. Luego cortamos de esta manera con una herramienta de corte. Con un cortador de círculos cortamos la parte inferior del árbol. Para hacer la estrella estiramos un poco de pasta de goma de color amarillo, luego cortamos de esta manera con un bisturí. Si tienes un cortador de estrella pequeño sería mucho mejor. Para cubrir el cupcake estiramos un poco de fondant. Cortamos el fondant con un cortador de círculos. Aquí tenemos un cupcake de chocolate. Untamos un poco de manjar blanco para que se adhiera al fondant. Aplicamos un poco de pegamento en el árbol y lo colocamos sobre el cupcake. El pegamento es una mezcla de agua con una pizca de goma tragacanto o CMC. Luego pegamos la estrella. Para decorar el árbol utilizamos glacé y una boquilla número 1. Luego colocamos pequeñas bolitas de color rojo hechas de pasta de goma. Así terminamos el cupcake de árbol. Para hacer el muñeco de nieve estiramos un poco de pasta de goma blanca. Luego cortamos dos círculos de diferentes tamaños, uno para la cabeza y otro para el cuerpo. Aplicamos pegamento y unimos ambas piezas. Tomamos un poco de pasta de goma de color verde y lo alargamos de esta manera. Luego aplanamos ligeramente la pieza. Aplicamos pegamento en este lugar y colocamos la pieza verde. Luego doblamos la pieza de esta manera. Con una herramienta de corte marcamos el extremo de la bufanda. Aplicamos pegamento en la parte superior de la cabeza. Tomamos una pequeña porción de pasta de goma de color negro y lo alargamos de esta manera. Luego colocamos la pieza en este lugar. Aplicamos pegamento y modelamos la parte superior del sombrero. Luego colocamos la pieza en su lugar. Aplicamos pegamento en este lugar y colocamos una pequeña tira de color rojo. Para hacer la nariz tomamos una pequeña pieza de pasta de goma de color naranja y le damos forma de cono. Aplicamos pegamento y colocamos la pieza en su lugar. Aplicamos pegamento en estos lugares y colocamos los ojos y los botones que también están hechos de pasta de goma negra. Para hacer cada brazo tomamos una pequeña bola de pasta de goma de color marrón. Alargamos ligeramente la pieza y hacemos pequeños pellizcos para dar forma a las ramas. Aplicamos pegamento y colocamos la pieza en su lugar. Siguiendo el mismo procedimiento hacemos el otro brazo. Aplicamos pegamento en el muñeco de nieve y lo colocamos sobre un cupcake cubierto con fondant celeste. Decoramos con glacé y una boquilla número 1. Así terminamos el cupcake del muñeco de nieve. A continuación haremos una corona navideña. Tomamos una pequeña bola de pasta de goma de color rojo y le damos forma triangular. Luego marcamos unas líneas con una herramienta de corte. Hacemos otra pieza igual. Tomamos una pequeña bola de pasta de goma y la alargamos. Luego doblamos la pieza de esta manera y la aplanamos ligeramente. Tomamos un bisturí y cortamos ambos extremos. Con una boquilla grande marcamos un círculo en el centro del cupcake.
Luego hacemos la corona con glacé de color verde y una boquilla número 30. Tomamos las piezas de color rojo y armamos el lazo de esta manera. Aplicamos pegamento en este lugar y colocamos una pequeña pieza de color rojo. Finalmente colocamos pequeñas bolitas de pasta de goma roja sobre la corona. Así terminamos el cupcake de corona navideña. Bueno, eso sería todo y esperamos que te sea de ayuda. Si te gustó el tutorial, suscríbete y activa la campana para que puedas ver las novedades que traemos para ti. Gracias por ver el video. Esperamos que pases unas felices fiestas. Saludos y hasta la próxima.